Y pues este mensaje, vimos la semana pasada la decisión, ¿verdad? Y oyendo al pastor la palabra tan tremenda que dio de la semana, de la palabra de la semana, de que Dios es el juez justo, Dios es el que ve los corazones, Dios es el que está sanando, Dios es el que gobierna sobre todo. A veces vemos las situaciones que pasan en el mundo, pero estas situaciones son así. Dios es el que está sentado en el trono y Dios es el que está viendo todo, ¿sí? Y Dios está trabajando con todos nosotros. Entonces vamos a ver este mensaje que se llama la necesidad de velar. Vamos a Lucas 21, del 34 al 36, si quieren abrir sus Biblias, por favor. Antes les voy a hacer una pregunta. ¿Quién trae su corazón dispuesto para escuchar el mensaje de Dios? Creo que el Señor fue muy claro cuando estaba ministrando en la alabanza y en la adoración, contestándonos que no olvidemos que Él nos ama. Pero también dice que la profecía, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Y la profecía que dice en 1 Corintios 14, que nos enseña, que nos confirma y nos exhorta. Entonces este mensaje es una exhortación. Entonces dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Algo muy clave que dice en este texto es velad, es orando, ¿verdad? No es nada más voy a estar despierto. A veces platicamos y a todos nos puede pasar, que te despiertas y ¿por qué me desperté? ¿Por qué me desperté a las 3 de la mañana? ¿Por qué me desperté a las 4? Y lo que Dios dice es, ora, platica conmigo. A lo mejor tienes que interceder. Ayer yo en la madrugada estaba oyendo una riña, no sé si era lejos, no sé si era cerca, pero se oyó una riña y pues a orar por esas personas que estaban pues en ese ambiente, en esa situación. Y entonces dice que velando y orando. En el diccionario la palabra velar es vigilaré. Es estar sin dormir, tiempo destinado al sueño. O sea, tú destinas un tiempo al sueño, pero ¿qué te pasa? ¿Qué está diciendo el Señor? Necesidad de velar. Pues necesitas tener un tiempo destinado para vigilar, para velar, estar sin dormir. Cuidar solícitamente algo o alguien, ¿sí? Hay cosas que nos gustan mucho y ¿cómo las cuidamos? Pues Dios está diciendo que hay que cuidar eso, ¿sí? Dios dice, cuida solícitamente tu relación conmigo y tu propósito, el plan que Él preparó para ti. No sé si hace unos 3 años había un espectacular que decía, tú decides tu futuro. La pregunta es, ¿quieres caminar en el plan de Dios? Que Él diseñó antes de la fundación del mundo. Eso es algo que tú te tienes que preguntar, porque es algo, miren, yo el año que entra cumplo 30 años, no es este año cumplo 30 años de haber recibido a Cristo en mi corazón. Y yo, desde el momento que el Señor entró a mi vida, yo empecé a compartir en la cola de las tortillas, en el súper, cuando iba a pagar la colegiatura a la escuela, donde yo iba, yo les hablaba de Cristo, de lo que Él había hecho en mi vida. No quiero que tomes mi modelo. Aquí el punto que Dios te quiere hablar esta mañana es el plan que Dios tiene para ti. Pero si nos está hablando de vigilar, es que todos tenemos que vigilar. Ahora, Dios nos va a hablar qué es lo que vamos a tener que vigilar, ¿ok? Dice,
En hebreo se aplica en varios sentidos: no dormir, estar despiertos, atalayar, cuidar, defender. ¿Sí? ¿Qué es una atalaya? Los reyes de la antigüedad defendían sus ciudades con muros altos y gruesos, de piedra. Eso hacemos cuando oramos. Son muros de protección. Haya paz, que es el Salmo 122, que es la ciudad de Jerusalén. Haya paz dentro de tus murallas y descanso dentro de tus palacios. ¿Sí? Entonces dice, encima de esos muros había torres desde donde los atalayas podían ver a los enemigos que se disponían a atacar cuando aún estaban lejos. El atalaya tenía por obligación velar, sonar la alarma cuando el peligro se acercaba. Y ay del atalaya que se quedara dormido, en tanto vigilaba o que cualquier causa no sonara la alarma cuando había peligro, pues pagaba el descuido con su vida. Dios le dijo al profeta Ezequiel 3, 17, 18, si quieres no lo busques, te lo leo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, tú no le amonestares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces a veces nosotros nos toca decir lo que hay, ¿sí? Pero ya es responsabilidad uno con Dios, de que uno va a hablar lo que Dios le está mostrando. No es fácil. En la página de la congregación el otro día pusieron una frase, creo que era de Billy Graham, que decía: esta sociedad quiere quedar bien con todo mundo menos con Dios. Y vemos cómo está la sociedad, ¿sí? Entonces defendemos lo que pensamos a veces, no lo que Dios dice o cómo lo dice. Eso es algo personal. Pero en el sentido en que el Señor Jesús explicaba esta parte de la palabra de Lucas, dice, Jesús lo explicaba: no se duerman espiritualmente. No se duerman espiritualmente. No nos durmamos espiritualmente. Este mundo natural pues nos quiere cautivar, que pues todo es como cuando alguien abre aquí. El otro día vinieron a dejarme unas cosas, unos libros, y me decían, ay, qué precioso lugar. Y yo valoré y le dije, Señor, gracias, porque no están mis ojos aquí, sino en lo que no se ve. Estamos agradecidos por el lugar, es una bendición, pero nuestros ojos están viendo lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Entonces, la glotonería es acción de comer con ansia y exceso. No es solo comida. Todos tenemos ansias y excesos de algo, ¿o no? O nada más a mí me pasa. ¿Sí? A veces puede ser tu propia voluntad, videos, juegos, comodidad o enojos. O a veces, no estoy diciendo que es malo el cine, pero a veces es una como ya así como cuando ves a los alcohólicos que hacen la boca así, también ya el cine se vuelve una como ansia, ¿verdad? De estar viendo de todo eso. Lo importante es ver que tengo ansias, excesos, porque en esas áreas, ¿qué creen? No dependo de Dios. ¿Sí? Todo lo que sea exceso en nuestra vida, todo lo que sea extremos, me está diciendo que no dependo de Dios. Y otra cosa, dice que no se llene de afanes. A veces puedo tener un afán de personas, de preocupaciones, de estar siempre contento o contenta, de víctima o de mártir, también hay de todo. Hay de todo, pero nosotros en nuestra relación personal tenemos que ver qué es lo que sucede. Todo aquello que te haga perder la paz, ¿qué es? Un afán. Un afán a veces de protagonismo, un afán de muchas cosas. Entonces nosotros en nuestra relación personal, ¿qué dice Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que la espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso estamos hablando
de parte del Señor que es importante estudiar la Biblia, meditarla, porque ahí vamos a entender realmente cuál es la intención de nuestro corazón. Y quiero decirles, ese es el milagro más grande que puede pasar en nuestra vida, entender qué es lo que tiene nuestro corazón, ¿para qué? Para que sea transformado. Los afanes nos llevan a irnos quedando dormidos espiritualmente, pues no se le da la prioridad a Dios en tu corazón. Tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con tal persona. ¿Y dónde dejas a Dios? Y no porque Dios sea un dictador, no porque Él quiera, ahora alábenme, no, Él nos da libertad, pero tú sabes dónde tienes que estar, porque si no te mueres. Yo sé que su fidelidad va a estar ahí. Pero al menos yo les doy mi testimonio de que yo en momentos de mi vida he tenido que decir, no, primero Dios. Y todo se queda a un lado. Y si ahorita no busco a Dios, quién sabe después cómo. ¿Sí me explico? Porque uno reconoce su necesidad de poner en primer lugar a Dios. La libertad en Cristo nos lleva a vivir en su reino, no en nuestro reino, ¿sí? Porque a veces batallamos con algo. ¿Queremos el plan que Él ha formado o queremos nuestro plan? Ahí es donde tenemos que discernir las intenciones del corazón. Porque a veces entramos en una como situación de no, el Señor me entiende, no, el Señor me ama. Sí, pero tienes que seguir corriendo espiritualmente tras el plan y el propósito, porque dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la que lleva a la salvación, y pocos pueden entrar. Yo no sé si, levanta la mano si tú has tenido que tomar decisiones especiales en tu vida para poder ir conociendo más al Señor en tu propia vida. Y decisiones que a veces no son populares. Pero dice en Lucas 17, vamos a Lucas 17, del 32 al 33. Dice la Escritura, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sí se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando vino los ángeles y sacaron a Lot, porque Dios iba a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Por causa de quién la vamos a salvar? De Cristo. ¿Sí? Todos, como decía el pastor, el mensaje que Dios le dio la semana pasada, todos hemos tenido que tomar decisiones para poner a Dios en primer lugar. A veces estamos defendiendo nuestra propia vida, nuestra propia manera de ver las cosas. Y como no se está conectado con Dios Todopoderoso, no vemos las cosas con los lentes que Él necesita que las veamos. Nos evitaríamos muchísimas cosas, muchos tiempos de situaciones si vemos con los lentes de Dios, porque le buscamos con esa intensidad. Necesitamos ver las cosas como Él las ve. Cuando las vemos como Él las ve, hay una necesidad en nosotros de seguirlo a Él. En Marcos 8, del 35 al 38, por favor. Yo les voy a leer la versión Reina Valera, 1960. Marcos 8, del 35 al 38. Y también quiero decirles algo. Así como ora uno y está alerta por nuestra vida, también lo tiene que hacer por su iglesia, lo tiene que hacer por su ciudad. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará él al hombre si ganara todo el mundo, si perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La falta de transformación de la mente
¿Qué dice Romanos 12:2? Transfórmate en la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. La falta de transformación de la mente con la palabra nos hace afanarnos, nos hace estar dormidos espiritualmente, y otra cosa muy importante que no vemos con los lentes que Dios quiere. El corazón se agita, el corazón necesita, cuando el corazón está afanado y agitado, necesita enfocarse ¿en quién? En Cristo. La necesidad de velar es mucha para no dormir, ¿qué? Espiritualmente. Para que tus sentidos espirituales estén, ¿qué? Avivados. Es muy bonito orar, Señor, aviva mis sentidos espirituales. Dios lo va a hacer, pero tú también tienes que estar atento al Señor, qué es lo que Él te dice, porque es una relación personal. En Mateo 10, del 35 al 39, dice, porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no los veas, no quiere decir que no los ames, pero quiere decir que tienes que poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. En Mateo 16, del 24 al 26, ¿ya lo tienen? ¿Ya? Mateo 16, del 24 al 26, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es negarte, porque uno pues quiere muchas cosas, ¿no? Humanamente. Pero poner en primer lugar a Dios es tomar decisiones diferentes a las que tu carne quiere. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y lo que Dios me hablaba en este tiempo que estaba yo con este mensaje es que nosotros tenemos que poner las prioridades en orden espiritual, no en orden humano, ¿sí? Primero, ¿quién es? Dios, relación personal y atender todas las responsabilidades que por amor a Él son parte de mi relación con Dios. Una persona llegó a mi casa y ya tiene varios años de haber nacido de nuevo, de conocer al Señor, y resultó que me dice, le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Porque había llevado a sus hijas a un campeonato de gimnasia en el norte de la República. Entonces le digo, ¿y dónde te congregas? Allá en Vallarta, ¿cómo estás? Bueno, dice, ahorita tengo 2 meses que no voy, pero pues estoy llevando a las niñas al ejercicio, a mi hijo al fútbol, pero Dios conoce mi corazón. Le digo, no me digas eso, porque la Biblia dice muy claramente, no dejen de congregarse, como algunos los tienen por costumbre. Entonces, pues era un familiar mío. No lo podía abrazar y darle, ay, sí, pues está bien, qué bueno. Tenía que decirle la verdad. Sí, tenía que decirle la verdad, que se estaba alejando, pero él tenía buen corazón. Y eso es a veces lo que nos pierde. No, pues si yo tengo mi relación con Dios y no nos damos cuenta que vamos a dar. Sí. Vamos a darle también, así como el Señor nos da muchas cosas, nosotros también le alabamos, le adoramos.
Y comentaba el otro día con una persona, a veces no es fácil estar en sumisión más bien muchas veces no es fácil estar en sumisión y sujeción a Dios. Porque a veces te quieres enojar, a veces tú quieres decir no es justo, a veces quieres tantas cosas, pero ¿qué? Tienes que tomar dominio propio y decir, no, esto no está bien, ¿dónde está mi corazón? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Y ahí uno ¿qué te interesa o qué nos debe de interesar? Nuestra relación con Dios. Dios nos perdona, tenemos la gracia, no es por obras para que nadie se gloríe, pero Él está haciendo una transformación de que nos está moldeando como vasijas. Realmente cuando entendemos una intención de nuestro corazón, hay una liberación tan grande, que nuestra vida empieza a ir en otro derrotero, en otro camino. Antes era angustia, era todo eso, pero cuando entendemos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque nos interesa Dios, porque nos interesa vivir en sujeción y en sumisión a Dios, a veces, como les digo, no es fácil, no son fáciles las situaciones, pero ¿quién es el número uno en nuestra vida? Dios. Y Él, vuelvo a explicar como la palabra de la semana que decía el pastor, Dios es Dios justo, Dios es el que ve. Nosotros no tenemos que tener tomar justicia por nuestra propia mano, sino Dios es el que ve las intenciones de los corazones. Entonces vemos que la relación personal, pero no irnos al otro extremo de que como tengo mi relación con Dios, entonces todas las responsabilidades que conllevan estar con Dios no las hago, ¿sí? El yo, porque dice ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces no puedes dar algo que tú no tienes, ¿sí me explico? Pero en el cuidado del yo, de cuidado de mí, dite a ti mismo el cuidado de mí, tengo que tener cuidado de ¿qué? Del egoísmo. Porque eso es así como la humedad, cuando aparece en su casa humedad, de repente era una cosita y cuando ves, ¡ay! Ya está media pared, ¿sí? Así es el egoísmo. Después los casados, siguiente es su cónyuge, pero también cuidado por no tomarlo de pretexto. También la Escritura dice, el que compre como si no comprara, el que esté casado como si no estuviera. Quiere decir que tienes que amar a tu esposa o a tu esposo, tienes que estar pendiente porque es la representación de Cristo y la iglesia, pero no tiene que ser el número uno tiene que ser ¿quién? Dios. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, las cosas van a tener una vida del Espíritu y las cosas van a salir como el reino de Dios lo ha establecido. Hay algunas doctrinas que están orando que el reino del Dios venga, pues el reino ya está aquí. La cosa es que tú nazcas de nuevo y que realmente te apliques con el Señor Jesús a hacer lo que ha dicho en su palabra y a tener una relación personal con Él por amor, por agradecimiento, porque sabes que te ha perdonado, que te ha limpiado y que te ha llevado a vivir a su reino. El reino de Dios lo podemos vivir aquí y ahora. Porque dice en Juan 17:3, la vida eterna es conocerte a ti. Y cuando lo vamos conociendo, la vida eterna se va estableciendo en nuestros corazones. Luego viene algo muy importante para todos, porque aquí estamos como familias, el cuidado de los hijos. El cuidado de los hijos, el Salmo 127 dice que el cuidado de los hijos honra a Dios. Si cuidamos a nuestros hijos, estamos honrando ¿a quién? A Dios. Pero no los hagas reyesitos ni los hagas dioses, porque eso es algo que culturalmente ha habido mucho, pero Dios ve las intenciones del corazón. Después el trabajo. Damos gracias a Dios porque hay trabajo, ¿verdad? Pero también Dios nos dice no lo hagas un ídolo. Tenemos que, dependiendo del Señor, poniéndolo en primer lugar, que Él nos vaya mostrando cómo están las cosas, cuáles son las intenciones de nuestros corazones para ir poniendo orden. Y después el ministerio, seguir el plan y el propósito de Dios para no estarme durmiendo espiritualmente. Entonces es una búsqueda,
es caminar en el propósito. No puedo hacer el propósito de Dios si no tengo una búsqueda intensa, pero tampoco puedo estar del otro lado que no sirvo, no platico con el Señor cuál es mi propósito. En Cantares 5:2, este libro preciosísimo que habla de Cristo y la iglesia. Somos la iglesia. A ver, levante la mano, ¿quién es la iglesia de Cristo? Aquí estamos, redimidos, ¿sí? Cuya cabeza es Cristo. En Cantares 5:2 dice la Escritura: yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Que estás dormido, pero tu corazón está platicando con el Señor. Algunas personas les he dicho, tú ya disciernes lo que son tus pensamientos y lo que es el corazón. Los dos piensan, pero la obra de Cristo es que tú llegues a estar espiritual, mi cuerpo, unida a ¿quién? Unida a Cristo, para que llegues a ¿qué? Al corazón del Padre, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces dice la Escritura, yo dormía, pero mi corazón ¿qué? Velaba. Es la voz de mi amado que me llama. ¿Quién es el amado? Cristo. Y este libro también es una analogía de lo que es el matrimonio, el esposo y la esposa. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Fíjense cómo le llaman. ¿Cómo le llamas tú a tu esposa? Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Vamos a explicar este pasaje. Quedamos que en hebreo velar es cuidar y defender. ¿Sí? Eso hacía la amada, aparentemente dormía, pero su corazón, ¿qué dice? Estaba velando, estaba en las vigilias de la noche buscando, ¿sí? Al Señor. Cuida, defiende su vida espiritual, la iglesia. Cuida, defiende su relación con Dios de corazón, porque es lo más importante para ella. Como una persona casada debe cuidar de todo corazón su matrimonio. Y en la parte B del versículo vemos, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. La cabeza llena de rocío y los cabellos mojados son las gotas de la noche, porque el esposo está trabajando en beneficios de otros. A veces está las tinieblas, ¿verdad? Como vemos ahora tantas situaciones en la ciudad. Pero dice, el esposo está trabajando en beneficio de otros. En Mateo 9:35, vamos a ver cómo trabaja el esposo, cómo trabaja Cristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía el esposo? Estaba trabajando en las tinieblas de la noche y le dice, perfecta mía, amada mía, ábreme la puerta. Él llegó de trabajar y estaba en la comida que perece. No, estaba en la comida que a vida eterna, ¿qué? Permanece. En Mateo 6, del 32 al 33, dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Seguía trabajando el esposo. El esposo estaba trabajando, pero la iglesia estaba satisfecha con solo buscarlo de corazón, sin trabajar a la par del esposo. No era un pecado. Lo que tenía la iglesia, lo que tenía la esposa, ¿qué? Era negligencia en cuanto al servicio. Junto al amado y para el amado y con el amado. ¿Sabías que venir al servicio, al culto, es venir a rendir adoración con tus hermanos a Él? Al lugar que Él preparó antes de la fundación del mundo. ¿Vienes solo a recibir o vienes a dar? En Cantares 5:3 dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir?
He lavado mis pies como los he de ensuciar. La esposa, vamos a explicar este versículo, dice, la esposa ya se lavó los pies. Vengo, recibo, la palabra me limpia, dice la Escritura en Efesios 5 que somos lavados por el lavamiento del agua por la palabra. Leo, estudio. La esposa, la iglesia está en la ignorancia completa. Ella le interesa estar limpia a su manera de ver. El símbolo de quitarse la ropa es de independencia. Quiere trabajar independiente del Señor Todopoderoso. No entiende que no le conviene estar desnudo espiritualmente. El corazón de ella, ¿qué? Velaba. Aunque estaba desnuda por la negligencia de trabajar junto al amado. Pero el amado metió su mano por la ventanilla y el corazón de ella se conmovió dentro de ella. Vamos a Cantares 5, del 4 al 5. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre las manecillas del cerrojo. La mirra es la capacidad de soportar a veces situaciones cuando tenemos ese encuentro. Donde hay un espejo, dice la Escritura en 1 Corintios 13, ahora veo en espejo oscuramente, pero entonces veré cómo fui conocido. Y ahí viene la revelación de cómo están los corazones, que eso es lo más importante. A veces nosotros decimos una cosa aquí, pero ¿quién ve los corazones? En Cantares 5:6 que dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. ¡Wow! Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Eso es lo que me produce gozo. Ya no estaba nada más en su corazón, sino el alma, todos sus sentidos, lo que ve, lo que piensa, todo estaba ¿qué? Tras el amado. ¿Sí? Lo busqué, no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Ahora lo que ocupa en la vida de la esposa, la iglesia, es el esposo, porque tras él salió su alma. Dejó la negligencia y el deseo de ¿qué? De comodidad personal. Vamos a Mateo 26:41. Este es un mensaje muy profundo donde Dios está hablando escrituras y está dando revelación de muchas cosas. Lo que el Señor va a estar hablándote y te está hablando y te va a seguir hablando sobre tu corazón para que no seamos negligentes en cuanto a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos un enemigo, ¿verdad? Que es primeramente ¿qué? La carne. Dice la Escritura que tenemos el enemigo de la carne, el diablo y este mundo. Porque este mundo trata de atraerte. Pero ¿qué dice el Señor? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero nosotros somos los que decidimos seguir el plan de Dios. Y no es nada más, ya sigo como ahorita que está el caminito aquí, no, pues ya me meto en el camino. No, hay que buscar, hay que entender las intenciones del corazón, hay que clamar a Dios, hay que estudiar, hay que meditar. Por eso decía, una relación con Dios conlleva toda una serie de responsabilidades que ¿quiénes son los que deciden? Nosotros. Dios ya tiene todo el paquete, todo el regalo, pero nosotros somos los que decidimos. Como estar hablando este mensaje no es popular, ¿sí? Pero es nuestra responsabilidad hablar lo que Dios dice y Dios sabe en cada corazón lo que va a hacer, si lo dejan. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él. ¿Y cuál es esa cena? Que tengas más intimidad con Él, que camines en el propósito de Dios, pero Dios no es un dictador. Dios nos deja libremente escoger.
Ahí en Cantar es otra parte que me encanta, que dice, no despierten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Sin embargo, aquí, ¿qué nos está hablando a cada uno como iglesia? No seas negligente. Número 1, no te duermas espiritualmente. Eso nos está diciendo el Señor al decirnos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No te duermas espiritualmente. Tú tienes que saber qué cosas tienes que hacer para no dormirte espiritualmente. Busca a Dios, busca su propósito y voluntad. Recuerda, vigilar es ¿qué? Velar. Vigila tu vida espiritual. No dejes tu primer amor. Cuando la palabra de Dios habla de tu primer amor es cuando tú naciste de nuevo, que tuviste ese encuentro personal con Cristo. Ahorita antes de la reunión hablaba yo con alguien. ¿Cómo nacimos de nuevo? Dios se reveló a nuestra vida. No fue que nos adoctrinaron, no fue que nos llenaron de ideas. Dios Todopoderoso llegó y tocó nuestra vida. Tuvimos un encuentro con Él. Entonces tuvimos un primer amor. ¿Sabes qué? Debemos de vivir cada día en ese primer amor. Lo tenemos que buscar. Antes que cualquier cosa tenemos que estar con ese primer amor con el Señor. Apoya la visión en tu iglesia. Por algo Dios te plantó en este lugar. Tu propósito tiene que ver con la visión de la iglesia. Ora, adora, estudia. A veces únicamente va a ser a lo mejor de oración, de apoyarte en algo. Pero el Señor está hablando, caminemos. En Habacuc 2 del 1 al 4, vamos a Habacuc, el libro de Habacuc. Porque Dios preparó un propósito desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y las situaciones que nosotros tenemos que ir caminando, podemos decidir caminar en nuestro propio plan o en el plan que Dios hizo. Es cuando te entregas y te niegas a ti mismo y dices, Señor, por donde tú me digas. Y Él te va llevando a tomar las decisiones correctas y va abriendo, ¿qué? El camino. A veces no es fácil, yo se los puedo decir, en 30 años que casi estoy cumpliendo el 8 de julio de haber conocido al Señor, pero ¿saben qué? No cambiaría por nada estar caminando con el Señor y estar caminando en su propósito. Cuando veas todo lo que ha hecho en tu vida y lo que está haciendo en otras vidas, para que sean transformadas, para que sean liberadas, para que sean restauradas, para que no tengan que el día de mañana pasar por situaciones más adelante, porque ahí está el Señor sanando, liberando, restaurando. Habacuc estaba pasando un tiempo bien difícil. Y si ustedes leen en su casa el capítulo 1, pues estaba quejando, mira, veo esto y veo lo otro, y a veces no es fácil, ¿sí? Pero ¿qué dice? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Velaré. Él también velaba, ¿sí? ¡Wow! Él también velaba, él no estaba ocupado en otras cosas. Dice, velaré para ver lo que se me dirá. Él estaba atento a lo que Dios le iba a decir, a lo que Dios le iba a mostrar. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Porque ya se había quejado y había derramado su corazón con el Señor, esto, aquello, ¿sí? Pero ahí viene lo hermoso. ¿Saben qué es lo más hermoso de la oración? Que Dios nos escucha y Dios nos contesta. Tenemos que tener una seguridad de esa contestación de Dios. Y estar atentos y estar así como el regalo más grande. Es como cuando la gente está viendo el fútbol, ¿no? Y meten gol y ¡ah! ¿Cómo se hace el estadio? Pues así es cuando Dios nos responde y tenemos que estar con esa expectativa y con esa sed y con esa pasión. Señor, yo te pregunté algo. Señor, ¿me vas a contestar y sigo adelante con todo lo que tengo que hacer? Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué he de responder tocante a mi queja?
Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas, para que corra, y el que leyere en ella, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. No les quiero decir cuántos años del llamado, que es un ejemplo, no quiere decir que sí, del llamado que tuvimos mi esposo y yo, todo lo que caminamos, después ya nos ungieron el ministerio como pastores, y todavía todo lo que tuvimos que caminar creyendo, todo eso, ¿para qué? Para llegar al propósito y el plan de Dios y lo que falta. Entonces no es solo un mensaje de exhortación, sino de ánimo, de seguir ¿a qué? Adelante. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, declárala en tablas para que corra, y el que leyera en ella, aunque la visión tardara un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque el Señor va haciendo muchas cosas en nuestra vida, va permitiendo. Y si tú no tienes visión de parte de Dios, no entiendes el propósito, pues lo que Dios dice aquí, no lo digo yo, lo dice la Escritura, es que te vas a enorgullecer y te vas a ensoberbecer. Las promesas que Dios te ha dado, créelas, camina en ella, de la mano de Cristo. Esas son tu visión. A lo mejor tú ahorita no entiendes muchas cosas, pero Dios ya perdonó todos mis pecados. Yo ya no tengo que tener condenación ni culpabilidad. Esa es una promesa para caminar hacia el propósito. También dice que su amor es eterno, que soy su especial tesoro, son las promesas, pero dices tú, ¿qué tiene que ver con la visión? Pues sí, si no caminas, empiezas a caminar en lo básico, ¿cómo quieres llegar a las otras revelaciones? Las promesas que Dios te ha dado, créelas, camina en ellas, de la mano de Cristo. Escríbelas, es la visión que Dios te da hacia donde te quiere llevar. No digo que tus situaciones que pases no sean importantes, hay que orarlas, hay que caminar, pero lo importante es la visión que Dios tiene para tu vida, el propósito, ¿sí? Y tú tienes que ser, como lo vimos la semana pasada, tomar una decisión de o hago lo espiritual o hago nada más lo natural. Si haces primero lo espiritual, lo natural que tienes que hacer lo harás mejor y lo harás con excelencia. Porque es Dios mismo, la fuerza de Dios, el poder de Dios que se perfecciona ¿dónde? En tu debilidad. A todos nos encanta exaltar en lo que somos fuertes, ¿no? Y hasta sentimos un orgullito y eso. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha llamado a sus hijos, a los nacidos de nuevo, a exaltarlo a Él. ¿Y qué a qué? A saber que su poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, donde soy fuerte, soy débil, para que repose en mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Esto es el Evangelio. Esta es la vida de Cristo. Este es Cristo. Y quiero decirte algo que dice la primera carta de Pedro aquí rápidamente, no la busques, dice, cada vez que una promesa de Dios se cumple en tu vida, tú eres participante de la naturaleza divina de Dios y eres ¿qué? Transformado. Por eso en 1 Corintios 15 que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte es absorbida por la vida. ¿Qué queremos, vida o muerte? Vida, la vida eterna. En Mateo 11:12, ¿qué dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos ¿qué? Lo arrebatan.
¿Sabes qué? Esta promesa me la dio el Señor. Yo voy a estar pendiente de esta promesa. Voy a caminar sobre, como decía Habacuc, en mi guarda hasta que se cumpla. ¿Y qué le dijo Dios? Aunque tardare, se cumplirá. No te desanimes, espera lo que Dios ha puesto para ti. En Mateo 11:12, en la NBI, es la misma, pero fíjense esta versión como dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando ¿contra quién? Contra viento y marea. O sea, los vientos, la marea tratan que tú no llegues al propósito y al plan de Dios. ¿Pero qué dice? Los que se esfuerzan logran aferrarse ¿a quién? Al reino de Dios, a Cristo el Señor. Todos pudimos estar esta mañana, no sé, comiendo menudo, visitando la alberca, visitando amistades, no sé, ¿verdad? Pero ¿a quién pusimos en primer lugar? Entonces, hay algo muy hermoso. Miren, esto es tesoro de la palabra de Dios, lo que se les está compartiendo. No, espero en el Señor que no lo desechen, sino que lo valoren. Hebreos 11:10 dice: ¿por qué caminaban los grandes hombres de la fe? Dice en el capítulo 11 de Hebreos. Y eso es lo que tú y yo cada día tenemos que hacer hasta que Dios no nos llame en gloria. Porque nuestra graduación es cuando ya estemos frente al Señor. Dice, Hebreos 11:10 dice, ¿por qué caminaron los grandes hombres de la fe para no enorgullecerse siguiendo a Dios, como Abraham estuvo en un desierto? Esperó cuántos años la promesa de su hijo, Noé, la construcción de la barca, Gedeón, que pensaba que él no podía nada, sin embargo Dios lo capacitó para todo. Pero ¿qué dice? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando tú caminas poniendo primero a Dios, estás caminando tras la ciudad que tiene fundamentos del único y verdadero arquitecto y constructor que es Dios. Cuando tú pones la palabra en primer lugar, antes de que tus sentimientos y emociones, cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás caminando tras la ciudad cuyos fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. El don de la fe que Dios te da es para alcanzar ¿qué? El propósito de Dios. Este don te impide enorgullecerte en tu propia prudencia, en la mentalidad de este mundo. Yo hago esto, yo cumplo esto, ya casi eres la víctima o el víctima, ¿sí? Pero Dios que dice, niégate a ti mismo, veme a mí. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la ganará. La pierdes a los conceptos humanos, la pierdes a la carne, la pierdes al diablo, pero la ganas para Cristo. Y el Señor, fíjense, no es casualidad lo que se estaba ministrando el Señor en la alabanza, porque el Señor me dio este versículo. Vamos a Romanos 8:35. Dice la Escritura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez? ¿Cómo estaba la esposa, la iglesia? Desnuda. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Dice, por causa de ti, ahí sigue adelante, somos muertos. Somos llevados al matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pero nosotros decidimos buscar a Dios, no estar
desnudos espiritualmente, velad, llorar para no entrar en tentación. Es nuestra decisión. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor unos oran mucho, pero otras cosas que tienen que hacer no las hacen. Yo me acuerdo cuando me convertí que varias que me decían, pero falta esto y esto y esto, y Dios me enseñó que poco a poco, caminando con Él en cada día, la situación es dónde está tu corazón. ¿Realmente quieres seguir adelante con Cristo?